Ya creo que está grabando. Súper. Cualquier cosa voy a estar atento al chat. Si tienen alguna duda o si quieren que comente algo, podrías hacer una lista de YouTube. Sí, voy a ver cómo. La verdad es que me manejo súper poco en YouTube. Recién me estoy metiendo en el mundillo. Nunca en mi vida pensé que iba a tener un canal en YouTube, así que bueno, aprendizajes. Entonces, como comentaba al inicio, voy a hacer una overview en el caso de que algunos no hayan visto la clase anterior y también simplemente para recordar algunas cosas. Espera, ¿dónde tenía el...? Ya, aquí mismo nomás. Ya, entonces la clase anterior había conversado acerca de un par de conceptos, eh, elementos a tener presente como en las composiciones que estábamos realizando, sea para storyboard, color script o simplemente concept art. Hay como algunos elementos que podríamos tener presentes que no son difíciles de identificar. De repente pueden pasar desapercibidos porque son conceptos que, bueno, igual creo que ahora sí se enseñan mucho en escuelas, al menos aquí en mi país son cosas que en realidad tuve que aprender con el tiempo, no es algo que me enseñaran. Pero simplemente estamos hablando de, ya entonces, contrastes. Ella hablaba de contrastes de color, eh, formas o shapes, formas, valor o luz. El valor es la cantidad de luz que tiene un color, el valor de luz. Y también había hablado acerca de unidad, no, sí, unidad en variedad. Entonces, en contraste de color, había mostrado un par de ejemplos de películas, sobre todo las películas antiguas como de los años 60, 70, aprox, todos utilizaban muchos colores, más que nada porque querían generar contraste con colores. Entonces había mostrado un par de ejemplos en una película que, bueno, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero que simplemente en el frame aparecía como este personaje que era como un general y él estaba vestido, él tenía un traje rojo y alrededor de él había todo un parque, era como un parque, o la parte de atrás de un palacio, no recuerdo qué, y obviamente era todo verde y el traje de él era de color rojo, entonces sobresalía mucho. Esto está en el primer video, así que ahí lo pueden revisar a más detalle. Aquí lo voy a pasar como una overview, así que un repaso rápido de lo que vimos. Entonces era como generar contraste con color, simplemente para que recordando, en cuanto a composición se refiere, siempre tenemos que tratar de guiar el ojo hacia un punto de interés específico. Entonces tenemos que utilizar como todas las herramientas que tengamos a mano para guiar el ojo entonces al punto donde se está generando la acción. En una película, en un concept, color script, storyboard, etcétera, etcétera. También habíamos visto esto del contraste en cuanto a formas. Entonces ya había mostrado un par de ejemplos donde teníamos la película como Birds of Prey, la de Harley Quinn. En una de las escenas, que es como todo un show que arma ella está como justo en el medio del frame y lo interesante es que hay unos personajes que están apuntando hacia ella con sus manos.
Y lo interesante era que, claro, entre todas las manos que estaban acá, todas generaban como un círculo, como que encerraban a ella en un círculo. Y al mismo tiempo, no me acuerdo bien qué otros elementos había en la composición, pero se generaba como un triángulo también. Entonces era como un círculo dentro de un triángulo y obviamente la cara de ella es otro círculo más. Entonces ahí vas como generando contraste de formas, como un círculo dentro de un triángulo, eso genera mucho contraste y obviamente también sirve para guiar el ojo. También había un frame de Last Jedi de Star Wars cuando el personaje Rey estaba en esta isla y no recuerdo específicamente qué estaba haciendo en esa escena en particular, pero teníamos como que la nave donde ella había llegado estaba acá, el halcón milenario. En el frame está justo su rostro, el rostro de Rey, justo como casi al medio también. Pero lo interesante era que, claro, se generaba como este triángulo que generaba la parte de la nave aquí, y también había otro triángulo más que era la parte de atrás de la isla. Entonces su cara, su rostro, que es un círculo en términos de formas simplificadas, justo cortaba entre estos dos triángulos y eso también generaba un contraste bien interesante de formas. Y de nuevo, eso lo pueden ver en la clase anterior, ahí están los frames y ahí voy explicando en más detalle. Y por último teníamos como el contraste de luz y valor, que eso es como súper sencillo de entender. Es simplemente, por ejemplo, si tenemos una escena que está a oscuras, podemos agregar un personaje que le ilumina la cara, el rostro. Entonces, ese personaje va a estar iluminado por una luz artificial. Y obviamente hay ciertos elementos atrás en el fondo que también pueden estar iluminados, pero justo este personaje recibe más iluminación y el fondo es más oscuro y ya listo. De manera súper sencilla, súper básica, ya generas contraste de luz y sombra y obviamente ese tipo de contraste ayuda a guiar al ojo a dónde está este personaje. Y obviamente si empiezas a combinar todo esto, como el tema de los colores, la iluminación, las formas dentro de la composición, todo eso va a generar que tu composición se vea como mucho más rica visualmente. O sea, el ojo de quien esté viendo la imagen no va a necesitar de mucho esfuerzo para saber, para entender la escena y saber a dónde tiene que estar mirando. Porque lo que debemos evitar al realizar y estudiar composición es como hacer que el ojo empiece a mirar para todos lados. Es como miro aquí o miro acá o miro aquí o aquí o aquí, aquí. Es como dónde necesito que mi ojo esté mirando. En composición tengo que establecer claramente que no, usted tiene que mirar esta parte del frame o esta parte del frame. Entonces todos los elementos que coloque en escena tienen que de alguna manera u otra, puede ser sutilmente o de manera muy obvia, como apuntar en esa dirección. Y también en la clase anterior yo hice un dibujo en el que utilicé, lo voy a mostrar simplemente para que se entienda igual un poco mejor la idea. Así que denme un segundito. ¿Dónde lo dejé? Ay, ¿dónde lo dejé? Esto pasa cuando uno hace tantas carpetas, se te pierde todo. De aquí lo encontré. Y está cargando, está un poco lento mi Photoshop, no sé por qué. Voy a ver el chat mientras, podrías hacer una lista. Ah, ya no hay nada en el chat por ahora. Ya. Entonces, en la clase anterior, yo había hecho un dibujo previo, como tratando de utilizar todos esos... Un dibujo a la rápida simplemente, no algo demasiado pulcro.
pero donde quería como combinar los elementos que estaba explicando la clase. Entonces, a ver, ya está mejor. Entonces, por ejemplo, en esta composición que hice, l- sencillamente de partida coloqué los personajes en el medio, o sea, una composición súper sencilla, no demasiado compleja. Y dentro entonces de esta área donde quería que fuese el foco de atención, coloqué distintos elementos que ayudaban a generar interés. Entonces, por ejemplo, tenemos este cuadrado que lo forman las cortinas de atrás. Aquí hay como un semitriángulo formándose, cortado obviamente, pero se está formando. Y justo donde está los rostros de estos dos personajes hay un círculo atrás, que es un espejo. No está justamente encerrando la cara de los dos. La idea de todo esto es que no se vea todo como demasiado perfecto. Porque, por ejemplo, pensemos que estamos sacando fotografías en la calle o donde sea. Hay muchas cosas pasando. Entonces, la idea es como tratar de generar naturalidad. Entonces, hay elementos que puedo arreglar en la escena, pero no todos tienen que verse de manera perfecta. Entonces este círculo está un poco desviado, o sea, el rostro de ella no está completamente dentro de ese círculo. Pero ahí se genera esto de que hablaba del contraste de formas. Entonces teníamos como un cuadrado, un triángulo y un círculo. Y listo, y tengo hartas formas generando como un ruido visual, por así decirlo. Y también está el contraste de colores, o sea, aquí coloqué algo muy sencillo, cortinas rojas versus un fondo semiverde y ya estoy generando nuevamente contraste. También genera contraste de luz. Solo estos personajes están iluminados, el resto está en la sombra. Y aparte, otra de las cosas que comenté es que uno puede utilizar los elementos del fondo como flechas que apunten hacia, hacia los personajes en este caso. Entonces, si se fijan, la alineación de los personajes que están atrás, como las cabezas, funcionan como una curva, como un carrusel en esa dirección. Y aparte tengo los instrumentos súper simplificados porque esto es como un color script casi, pero también apuntando hacia ellos. Y de repente podemos generar elementos en la composición que no necesariamente apunten a donde está generándose la acción, sino que pueden como evitar que mi ojo mire para otro lado. Entonces, por ejemplo, el contrabajo de este caballero está en determinada posición, o sea, al menos traté de que esa fuese la intención, cosa de que funcione como un muro, como que si mi ojo quiere mirar para allá, choca con eso. Todo esto funciona a nivel muy como subconsciente. No estamos realmente pensando conscientemente todas estas cosas que estamos viendo, sino que subconscientemente leemos toda la escena y analizamos todas esas cosas. Entonces el trabajo de nosotros es obviamente hacer el trabajo consciente de saber qué es lo que estamos mirando. Cosa de que podamos utilizar esas herramientas para a futuro en nuestras composiciones. Ah, y otro elemento que hablaba era de la unidad en variedad. Eh, como colocar muchos elementos que se repiten. Por ejemplo, todos estos caballeros que están en el fondo tienen el mismo traje, casi la misma altura, casi la misma forma. Lo mismo los músicos tienen el mismo traje. Solo estos dos del medio como que contrastan un poco más. Si bien él tiene el color del traje del mismo color que el resto, en cuanto a formas es muy distinto. No está parado igual que el resto. Entonces se genera como esto de que hay mucha unidad y estos dos personajes irrumpen esa unidad generando variedad. Entonces, cuando el ojo ve como muchas cosas iguales, tiende a omitirlas. Si ve que todo esto y lo de acá se ve, entre comillas, igual, el ojo lo omite y no mira para esos lados. Solo mira donde hay interés.
El ojo, eso ténganlo claro, el ojo siempre va a buscar algo que le parezca interesante. Entonces, un recurso que utilizamos para generar ese interés es colocando cosas en la escena que se vean como visualmente aburridas o que se vean iguales, entonces el ojo no va a mirar para ese lado. O sea, eso no sé si se entiende, pero eso es como de las cosas que se vieron en la clase anterior. Y eso, entonces esa fue una overview de la clase anterior, que repito, está en el canal de YouTube para los que han entrado ahora. Pero lo que vamos a ver ahora es otra cosa. Vamos a ver el tema de los tipos de cámara. O sea, esos elementos que vimos en la clase, combinarlos con ahora ángulos de cámara. Entonces, una composición debiese tener un ritmo, balance entre los espacios y formas. Guiar el ojo al centro de la composición donde tiene lugar la acción. Eso como súper importante. Y hay un par de cosas antes que quería mostrar que podríamos tratar de, no necesariamente es algo malo hacer este tipo de composiciones muy lineales o muy centrales, céntricas, no sé cómo llamarlas. No es necesariamente malo si nuestra intención es que sea así, pero en general es bueno evitarlo y tratar de jugar con otro tipo de composiciones. Y cómo se puede generar como una composición en base a estas líneas que coloqué aquí, que puede verse como, ya Oscar, veo estas líneas, pero no entiendo cómo eso puede generarme una composición. Ya supongamos que aquí hay un bote o un barco, qué sé yo, y aquí hay un, no sé, un monstruo y quiere atacar, debajo del mar, y quiere atacar ese barco. Ahí yo estoy utilizando una composición súper como justo a la mitad, el barco está justo a la mitad. Que, de nuevo, no necesariamente está malo, pero podríamos pensarla un poco mejor, quizás cómo generar algo más interesante. O aquí un personaje, no sé, justo al medio. De nuevo, no está necesariamente malo, pero podríamos correrlo un poco más para acá, un poco más para acá, cosa de generar más interés, más dinamismo, sobre todo. Y lo mismo con el resto de las otras de las composiciones. No sé si coloco un castillo o una casa aquí. Mi castillo es súper simple. Entonces, ¿qué hago? Juego un poco más con la posición del objeto. El mismo ejemplo del barco. O sea, esta línea puede estar aquí o puede estar... Ups, o puede estar más arriba. Entonces puedo poner el barco aquí y el monstruo lo puedo hacer más grande. Y como sus tentáculos y todo eso. Entonces tengo más espacio aquí abajo para jugar con lo que sea que esté aquí abajo. Y obviamente eso genera un poco más de interés que simplemente colocar todo en el medio del canvas. No sé si se entiende. Ups. Lo mismo con el resto de las otras composiciones. El mismo castillo que tenía de ejemplo, podría colocarlo simplemente acá como una orilla de la composición. Y ya sería distinto, porque aparte de generar como interés, porque es como una composición más dinámica, por así decirlo, puedo jugar con el fondo, o sea, colocar nubes, qué sé yo, montañas, un dragón volando, no sé. Pero ayuda a generar dinamismo. Lo mismo acá, el personaje en vez de ponerlo justo al medio, lo corre un poco más. Y así, ¿no? Pero vamos a lo que venimos. Las tomas de cámara ayudan a establecer el ritmo y la intención de la escena. Entonces yo hice aquí
voy a hablar sobre algunos tipos de cámara. Hay muchos, muchos tipos de cámara distintos y algunos que se combinan entre sí, pero aquí yo voy a hablar sobre unos pocos solamente. Y hice una composición para cada una de ellas. Entonces, primero tenemos plano general. El plano general es el más abierto de todos. Nos da mucha información sobre el lugar o escena en la que sucede la acción. Eh, Usualmente cuando recién parte una película, siempre se ocupa este tipo de plano, el plano general, porque nos muestra justamente el lugar, el mundo, donde todos los personajes de la película van a estar interactuando. Usualmente no es necesario mostrar personajes en el plano general, podemos hacerlo, sí, pero usualmente es como solo mostrar la locación, el lugar, lo- la escenografía, no tanto los personajes. Pero sí de repente podemos omitir un poco la regla y, por ejemplo, ahí coloqué, dibujé un boceto de ciervo, porque también quiero como mostrar un poco la interacción con el resto del fondo. Pero el personaje no es lo importante en el plano general es todo el background, perdón, no los personajes. En cambio, en la Master Shot muestra la locación y los personajes dentro de la escena donde están en relación al entorno y los demás personajes. Aquí sí coloco mis personajes principales interactuando con X cosa del fondo, del escenario donde ellos viven. Puedo colocar un personaje o puedo hacer, no sé, una escena familiar en una mesa donde están todos los personajes comiendo. Y ahí justamente estoy mostrando la interacción entre todos ellos. Lo importante es mostrar el lugar, este puede ser una casa, obviamente, y los personajes y la posición de ellos en relación al fondo. ¿Cómo interactúan los personajes con el fondo? ¿Quiénes son? Entonces ahí, por eso se llama Master Shot, porque ahí como que recibo más detalle del personaje y su relación con el fondo. Siguiente, el plano entero. Muestra el personaje a cuerpo completo. Nos entrega detalles acerca de su personalidad, la ropa que lleva puesta o simplemente cómo luce en toda su majestuosidad. Es simplemente, como dice acá, mostrar el personaje completo. Puede ser, por ejemplo, no sé, si estoy haciendo una película de ballet, puedo hacer justamente el personaje ahí danzando, ¿no? Y la muestro a cuerpo completo y no sé, justamente le llega la iluminación por arriba. Pero es importante que esté completo. O por ejemplo, si estoy haciendo un documental de vida marina, entonces estoy filmando tortugas marinas, entonces justamente en este plano entero tengo que tener un plano donde esté la tortuga, yo no sé dibujar tortugas, si voy a hacer cualquier cosa, donde esté la tortuga completa, donde la veo en toda su majestuosidad, su cuerpo entero, cómo luce, cómo nada, todo eso. Me entrega detalles del personaje o de lo que sea que estoy filmando o mostrando en la escena. Y de nuevo, súper importante que esté el cuerpo completo, no cortado, porque si no, ahí entramos en los otros tipos de cámara, que son, uno de ellos es plano medio. Este encuadre es de cintura para arriba. En cine es muy usado en las escenas de diálogo, porque nos permite ver lo suficientemente bien los gestos de las manos como la expresión de la cara del personaje. Entonces, si queremos realizar una escena justamente donde hay dos personajes teniendo un diálogo entre sí, podemos utilizar varios planos medios y combinarlos con otro tipo de planos. O sea, como digo, hay muchos tipos de cámaras y planos. No necesariamente vamos a ver todos ahora, sino que voy a dejar el resto para después.
Pero, por ejemplo, podemos entonces tener este plano medio, que es bien sencillo, tener dos personajes interactuando entre sí, pero podríamos combinarlo con uno que se llama plano picado, que es cuando miramos desde, o era desde arriba, desde abajo. Contra picado, ya. Picado es desde arriba, entonces podemos tener, no sé, el personaje aquí, Ganesha, el elefante, visto desde arriba caminando, y la niña al lado, conversando con ella. Eso para colocarlo en un plano de diálogo. Pero usualmente vamos a usar mucho los planos medios para eso, porque necesitamos ver la expresión de ellos, como con las manos, la gestualidad y todo eso. Hay otro plano que se llama plano americano. Lo escribí, no, ya con americano. O cowboy. Que es similar a un plano medio, pero tiene la particularidad de que, y por eso lleva el nombre de americano o cowboy, vaquero, porque usualmente muestra a un personaje no de la cintura para arriba, sino como de la pelvis o un poco más abajo. Y se llama así porque justamente es la zona donde está la pistola del vaquero, como esta parte de la cintura. Entonces, eso se llama plano americano, cuando es un poco más arriba de la cintura. Se muestran un poco las piernas. Y siempre tengan como presente, o sea, es plano americano cuando sé que justamente hay espacio para colocar el arma del personaje. No es para utilizarlo solo en planos de vaqueros o de pistolas y todo eso. Puede ser cualquier cosa, pero tener presente que es justamente desde esta zona para arriba, hacia donde está la cabeza del personaje. Entonces ese es plano americano. Plano entero, americano, plano medio. Y por último, tenemos primer plano, que en cine se usa sobre todo para mostrar las emociones del personaje y sus expresiones. Ayuda a que el espectador empatice y se identifique con él. Entonces, este es el famoso primer plano, cuando tenemos el rostro del personaje completo, justamente para indagar en las expresiones que está teniendo el personaje en ese momento. No sé si se asusta, aquí dibujé al personaje como asustándose, pero puede ser asustándose, sintiéndose feliz, eh, etc. O interactuando con otro personaje, como que puede estar hablando con otro personaje, pero estamos enfocándola a ella solamente. Entonces, de nuevo, tenerlo presente cuando queremos ver las emociones y las expresiones del personaje específicamente. Por ejemplo, el personaje, no sé, está sintiendo, está pasando por un momento difícil en su vida y justo en esta escena está a punto de llorar o llorando. Usamos un primer plano para mostrar las emociones de ese personaje, para conectarnos con lo que está sintiendo ese personaje en ese momento específico. Entonces ahí usamos un primer plano. Pero también hay otro tipo de primer plano que en realidad se llama plano detalle. Bueno, en español busqué que se llama plano detalle, pero en inglés tiene otro nombre, eh, donde enfoca un detalle específico. Puede ser una parte del cuerpo o un objeto crucial para la historia. Entonces aquí es como extreme close-up. Es el término en inglés. Cuando aquí, claro, vemos el ojo del personaje o, o también vemos un objeto que es importante en la historia. Por ejemplo, igual aquí dibujé dos escenas random, no están conectadas entre sí, pero podríamos utilizarlo de manera conectada. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si justamente ella está asustada porque a tal hora tenía que se estaba acabando la maldición? Entonces vemos los ojos de ella como
mirando hacia a un punto específico, entonces eso genera interés en el espectador, a como, ¿qué está mirando ella? ¿Qué está sintiendo? Y luego ponemos un plano de detalle justamente en el reloj que está mm, di vuelta al canvas y por eso está al revés el reloj, pero justamente está mirando en un reloj. Entonces conectamos estas dos escenas con un plano de detalle, porque estos dos planos son detalles cruciales para la historia. Entonces cuando estemos haciendo, sobre todo si estamos haciendo un storyboard, un color script, podemos utilizar todos estos planos para contar algo específico de la historia. Mostrar primero un plano general de todo del fondo, de los detalles del mundo donde los personajes viven, interactúan entre sí. Luego podemos usar un master shot donde los personajes están interactuando con algún elemento del fondo o están descubriendo el mundo por primera vez, o tenemos varios personajes conversando entre sí y al mismo tiempo vemos su relación que tienen con el fondo, como la escena que dibujé acá, donde tenemos como toda una familia y la casa de la familia. Entonces la casa de la familia nos da detalles de quiénes son ellos. No es un lugar random, sino que nos dé detalles de el mundo donde están compartiendo ellos y quiénes son. Y luego podemos como, ya tenemos esos dos planos establecidos y decimos, ya quiero poner un plano entero donde mi personaje se muestra simplemente entero, haciendo cualquier cosa, X cosa, pero que el enfoque sea el personaje. Y luego, no sé, tenemos otro personaje que entra en escena y empieza a conversar con él, hacemos un plano medio. Y dentro de esa conversación también podemos utilizar un primer plano. No sé, este personaje que entró en escena le cuenta algo súper importante a nuestro personaje principal. Entonces, este personaje siente alguna emoción y queremos mostrar esa emoción. Entonces, utilizamos un primer plano para cumplir ese propósito. Y luego, no sé, algo ocurre en la historia y ese personaje se asusta o ve algo como importante. Entonces, hacemos como un close-up eh, a sus ojos o a cualquier parte, no sé, tiene algo en la nariz y justamente hacemos un close-up a la nariz del personaje, qué sé yo. Ahí podemos inventar mucho. Y también podemos utilizar entonces objetos eh, en escena. O sea, el plano de detalle no solamente se refiere a los personajes, sino también como a objetos que estén en la escena, que sean importantes para la historia. Y eso sería por ahora con alguno de los planos. Como comenté, no vamos a ver todos en detalles porque la idea es como ir de a poquitito. O sea, quiero hacer hartas clases y tener todo como redondeado y que se entienda. Y lo que voy a hacer ahora entonces es un pequeño demo en el que sencillamente voy a escoger am, algunas escenas de una película en random, 3 escenas. Y de hecho, este demo podrían hacerlo ustedes mientras tanto también, así como si desean como practicar un poco sobre cómo identificar estos elementos. Este es un buen ejercicio. Hay una página que se llama Film Graphs. La voy a compartir en el chat. Esa página. Y esa página es súper buena porque podemos buscar escenas de cualquier película que se nos venga a la mente. Películas, series, por lo que tengo entendido, no hay. Solamente hay películas. Y podemos buscar screenshots de cualquier película. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser tratar de identificar, como tomar unos planos random y de ahí hacer un análisis de estos planos. Entonces voy a escoger aquí, justamente me estaba mostrando la película Paprika. Súper buena animación, si no la han visto, véanla. Muy loca. Una película muy loca. Así que voy a escoger esa escena. Voy a escoger...
Mira, justo un plano americano. O semi-americano. Esta otra escena. Si no la han visto, no voy a spoilear la película. Y son escenas que no spoilean la película. Así que no se preocupen. Y... a lo mejor esta escena no voy a escoger otra. A ver, a ver. Una que en términos de composición sea un poco más interesante de ver. Mm, mm, mm. Ah, escojamos esta nomás. Estas tres. Listo. ¿Podrías pasar las escenas que usarás por aquí? Sí, no hay ningún problema. Dame un segundo. Una. Ahí mando la otra. Y... la última, aquí está. Copiar. Pegar. Ya. Ahí están las tres escenas. Entonces... lo primero que podrían hacer es justamente tratar de identificar cuál plano, tipo de plano se está utilizando en estas tres escenas que escogí. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una master shot. Podría ser un plano general, pero para mí es más una master shot porque justamente está mostrando, aquí hay dos personajes, uy, con otro color, aquí hay dos personajes y su relación también con el fondo. O sea, aquí tenemos a detalle parte del mundo en donde ellos están interactuando. De nuevo, Paprika es una película muy loca y ellos pasan de mundo en mundo, entonces no es como que sea el mundo en el que ellos se identifiquen, pero al menos en este plano, analizando objetivamente como si no tuviésemos idea de la película, yo diría como ya es una, entre comillas, master shot, porque me está mostrando a los personajes principales y también veo el entorno alrededor. En este otro puede ser más un full, no full shot, un plano entero. Uy. Porque si recuerdan, en el plano entero se muestra un personaje a cuerpo completo. Y aquí justamente tenemos un personaje a cuerpo completo. Si lo vemos como vemos partes de la escena, del fondo donde está ella, está en un circo, lo cual está bien. Que sea un plano entero no significa que no veamos el resto de la escena. Sí podemos verlo, pero aquí lo importante es ella y mostrar como el personaje completo. Objetivamente hablando, puedo decir que este es el personaje principal, pero en realidad no lo es. O si lo era, no me acuerdo. La película la vi hace mucho tiempo. Pero no importa. Y aquí tenemos un plano. Un plano. Ay, ¿cómo era el nombre en español? Es que yo me aprendí los nombres en inglés. Primer plano, perdón. Primer plano. Primer plano. Claro, porque justamente estamos viendo a este personaje
la emocionalidad que él está expresando. O sea, claramente la intención del director aquí es como que nos enfoquemos en lo que está sintiendo él. Algo está mirando y que lo hace sentir de esa forma. Entonces tenemos que enfocarnos en sus expresiones. Y para ello utilizamos un primer plano. Entonces, una vez que hayamos identificado los planos que escogimos, podemos ahora entrar en detalle y analizar los temas que vimos en la otra clase. Por eso es como las clases quiero ir de a poquitito porque la idea es como ir conectando todo lo que vemos. Entonces teníamos contraste en color, formas, luz o valor. Entonces aquí ya nos podemos analizar más en detalle estas escenas que estamos viendo en pantalla. Entonces primero este plano. Algo súper interesante de este personaje en específico, el personaje principal, es que está con una polera de color rojo con pantalones verdes. O sea, más sencillo en cuanto a contraste no hay. O sea, contraste directo de colores. Pantalones verdes, polera roja. Listo. Y de hecho, si se dan cuenta, en este plano en específico, los colores de todo el fondo y del personaje que está detrás no tienen ese nivel de intensidad en contraste, ni tampoco en saturación. Ese rojo y ese verde son bien saturados, son colores bien fuertes en su ropa. Y en cambio, en el resto de la escena no vemos ese tipo de contraste, ese tipo de saturación. Entonces, ¿qué genera? Obviamente, el ojo se va a ir directo hacia ella en específico. Y también hablamos de cómo arreglar ciertos elementos en la escena que apunten hacia donde se está generando la acción o que hagan lo contrario, que eviten que mi ojo se vaya para otra parte. Entonces, si bien esta es una escena en movimiento, justo captura un momento en el que todos los elementos que están aquí en el fondo encuadran con ella. O sea, el puente está justo en una parte donde está como casi encerrando a este personaje aquí, apuntándola también. Si se fijan, estos son detalles súper chicos, pero vale la pena como entrar a analizarlos y sobrepensar de repente las cosas. Porque puedo decir, mira, justo el borde del bote es como una flecha que apunta hacia ella. Y es como está haciendo una forma de yin y yang, es como esta apunta acá y luego la parte del puente se devuelve, como una flecha que va de aquí para allá. Esto puede ser intencional o no. La mayor parte de las cosas que hay en una escena, siempre piénsenlas como que fueron intencionales, porque la mayor parte del tiempo es intencional. Todo lo que está puesto en escena es intencional. Cómo está puesto, cómo está iluminado, en qué posición, todo es intencional. Casi nada es al azar. Está ordenado de manera bien natural para que nos haga creer que todo está puesto de forma random, pero no es así. Los que trabajan haciendo películas, haciendo concept y quieren hacer como unas composiciones súper interesantes, se dedican a que todo en escena sea intencional, nada esté al azar, nada sea random. Entonces, por eso a mí me gusta asumir y pensar que justamente el borde del bote está haciendo un tipo de flecha y esa flecha se devuelve con la forma del puente atrás. El personaje de aquí está sirviendo como una barrera. Hay un contraste aquí de valores, sus pantalones negros con la polera blanca. Entonces me genera un contraste y la forma en que él está posicionado evita que mi ojo se vaya para ese lado. Lo mismo con la puerta de acá. O sea, no sé si una puerta, pero hay un agujero aquí, que también sirve como pared. Mi ojo no va a ir en esa dirección. Lo mismo aquí.
el borde del bote va hacia arriba. Y el remo aquí es como una pared. Entonces mi ojo no va a ir en esa dirección. Al mismo tiempo, puedo utilizar elementos en la escena que, como este personaje está en un master shot, en un plano general casi, quiero ver el fondo que hay detrás también. Entonces puedo usar elementos que guíen mi vista hacia arriba. Y justamente aquí hay una flecha directa hacia arriba. Justamente hay iluminación. Toda esta parte está iluminada arriba para que mi ojo también se desvíe un poco, no solo se enfoque en ellos, sino como que pueda apreciar todo el fondo que hay detrás. Y al mismo tiempo volver hacia donde está ella. Es un juego, al final es un juego. Componer una escena es un juego. Un arreglo de escenas, perdón, de elementos en la composición. Entonces ahí tengo ya contraste en color, en iluminación, en valor de luz. Este bote de aquí tiene un valor mucho más alto que el agua, que el resto del fondo. ¿Cómo sé eso? Si yo voy acá y con el color pick selecciono como algunas áreas del bote, sobre todo las que están más cerca del personaje, y ven el cuadrito que está aquí a la derecha, pueden ver que tiene, entre comillas, harta iluminación igual. Como que todo va en esta zona. Perdón, tengo hipo. Todo va en esta zona, tirada hacia la iluminación. En cambio, el agua es casi negra, es muy oscura. Lo mismo acá. Todo el resto del fondo es más oscuro que el bote y los personajes. Entonces eso me genera contraste de iluminación, de valor, de luz. Ya, entonces ahí ya analicé esa escena. A ver si una pregunta en el chat o algo. No. Y aquí tenemos un plano entero. Entonces, como dije, un personaje donde se ve el cuerpo completo. A simple vista y de manera casi como golpeándonos en la cara, el contraste en colores. Verde, rojo. La escena es roja, los palos de acá atrás. Y el personaje un verde súper fuerte, súper saturado. Entonces, eso me genera muchísimo contraste de color, porque aquí el verde es sumamente saturado. Y en cuanto a iluminación, en cuanto a valor de color, también, de nuevo, muy iluminado ese verde en contraste con el fondo. Es negro, el fondo es negro, literalmente. O sea, más contraste. Si apago los colores, de hecho lo voy a hacer. O sea, miren eso. Es un blanco versus el negro del fondo. También está el blanco de las luces de aquí atrás del fondo para generar también como más dinamismo en la escena. Porque si de hecho yo apago esas luces, mi composición queda débil. Tengo que equilibrar la escena también con otro tipo de elementos. Entonces coloco elementos que generan contraste, no tanto, pero lo suficiente como para generar un equilibrio en la escena. Como en la vida, o sea, en la vida hay que mantener el equilibrio, no demasiado de una cosa ni de la otra. Ah, y aquí también, el bote demasiado, o sea, con un valor de iluminación bien fuerte, o sea, no tan fuerte, pero en contraste con el agua y con el resto de la escena que está en la sombra, hay un contraste bien fuerte ahí también. Y este personaje, que está en primer plano, donde de nuevo me enfoco en la emocionalidad del personaje en los primer planos, podemos ver que la composición en cuanto a formas
se están generando cosas interesantes. Aquí la perspectiva me está ayudando harto a ver un triángulo. Literalmente un triángulo. Pero que el caballero de aquí me está haciendo una intersección con ese triángulo. Está generando un cuadrado. Y eso, como lo había mencionado en la overview y en la clase anterior, me está generando un contraste de formas. Súper obvia, súper fuerte. Un cuadrado versus el triángulo. Y también la forma de su cuerpo. Es como otro triángulo, pero también está interrumpiendo el triángulo de acá atrás. Y de nuevo, todo esto mi mente lo lee de forma subconsciente. Puede sonar un poco como esotérico o extraño, o como súper loco. Pero así funciona el cerebro. Busca contrastes y tenemos que utilizar ese recurso a nuestro favor. Y también otra cosa que había mencionado, que no lo escribí acá como unidad en variedad. ¿Y eso dónde lo veo aquí? Fácil. Todas las puertas del hotel creo que es en donde él está. Y la pared es todo igual. La misma distribución de espacios. Es todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. El techo es todo lo mismo. El piso también es todo lo mismo. Lo único que me interrumpe esa unidad, esa homogeneidad del escenario es este personaje que está plantado en medio de la escena, cuyas formas me generan variedad. Entonces, eso me gustaría que hicieran como ejercicio, no sé, de repente hacerlo ahora o en la semana. Eh, Voy a tratar de hacer como un live stream donde también voy a realizar este tipo de ejercicios con ustedes, porque es súper bueno. O sea, podemos detenernos a simplemente dibujar estas escenas que estamos viendo. O sea, ya me pongo a pintarlo y todo, lo cual no está mal. De hecho, es súper bueno hacer ese tipo de ejercicio. Pero aquí yo quiero ir al grano, como se dice, un modismo. Yo solamente quiero entender qué escena, qué tipo de plano es. Plano general, master shot, plano entero, primer plano. Y quiero saber qué elementos de los que mencioné acá están presentes en mi escena. Entonces voy a dibujar encima. Y eso es una manera mucho más rápida de analizar y interiorizar esos conceptos que estoy viendo. Porque de repente pasa, y a mí me pasa personalmente, y cuando me pongo a hacer un estudio y me pongo a pintar, como tratando de copiar lo que estoy viendo, me enfoco demasiado en justamente copiar lo que estoy viendo, como copiar los colores y todo eso. Trato de hacer el esfuerzo de, obviamente, entender a nivel de composición qué es lo que está pasando en la escena, pero usualmente mi cerebro está haciendo dos cosas a la vez. Está estudiando la composición y a la vez estoy pintando y tratando de que me salga igual. En cambio, si mi propósito es solamente entender a nivel de composición qué tipo de composición está utilizando aquí el cineasta o el pintor, etcétera, entonces puedo hacer este ejercicio de dibujar encima, no pintarlo, dibujar encima. Y en pocos minutos ya puedo analizar tres escenas y puedo entender, ya, ok, entonces es este tipo de plano, es este tipo de plano, y aquí se genera esto y esto otro. Y listo. De forma súper rápida puedo ya entender un poco más sobre cómo funciona la composición. Entonces, para la otra, puedo hacer una composición mía o un estudio y voy a tener más presentes esos elementos. Y son cosas que se entienden rápido. O sea, si por ejemplo ustedes quieren hacer un dibujo propio, aplicar esto de contraste de formas, de color y luz, es súper rápido hacer.
no requiere mucho, no quiere años de práctica dominarlo. No, es como, ok, voy a hacer contraste de color. Quizás obvia, de forma muy obvia, o quizás no, pero lo voy a aplicar. Voy a generar contraste de formas, voy a generar contraste de luz y valor. Y lo puedo hacer de inmediato. Y sus composiciones van a mejorar mucho y rápido. Es como un parche, por así decirlo. Obviamente después tenemos que... Y lo que sí toma años es como aprender a dibujar bien, que la perspectiva me salga bien, que entiendan realmente cómo funciona el color. Eso toma mucho tiempo. Pero gracias... eh, hoy se me fue lo que iba a decir. Pero por suerte para nosotros, composición, entender composición es súper rápido. No requiere mucho tiempo. Entonces, como dije, nuestras composiciones pueden ser beneficiadas con estos elementos ya de forma casi instantánea. Y, no, y ojo, que no es algo que solamente nos enfoquemos en escenas. Podemos crear personajes que justamente tengan esos elementos como presentes. No sé, quiero hacer estoy dibujando cualquier cosa en realidad, pero puedo hacer contraste de formas en el personaje, contraste de color, como acá el personaje de Paprika justamente tiene una polera roja con un pantalón verde, o puede ser una polera morada con un pantalón naranjo, y ya estoy generando contraste de color. Y eso va a hacer que cuando coloque mi personaje en una escena, va a contrastar mucho y se va a ver, y se va a ver. Entonces, esa es la idea como de estudiar composición. Y eso, se me está secando la lengua. Pero ¿hay alguna pregunta? Literal ya no veo, solo soy yo, como literal. Am, Ah, la transmisión no se veía. ah, creo que lo que pasa es que tienes o streameaste la ventana de Photoshop. Entonces, cada vez que vas al canvas, se focaliza solo en el canvas y como que se mueve. O cuando vas al color, ¿sí me entiendes? Como que solo se ve el color. eh, Ah, y creo que eso se solucionaría si streameas la pantalla entera, no una ventana. ok, Creo ya. que eso pasó en otra clase y esa fue como que la solución que dieron. Ya, No, no es perfecto. muy molesto, o sea, como que te joda toda la clase, sino que sí como que vibra, como que salta un Ay, ok, poco. ya. No sé si a esto se refería eh, la persona en el chat. Dale, súper. Ya sí, para la próxima lo voy a tener en cuenta. No sabía qué estaba pasando, lo siento mucho. Igual estoy haciendo la grabación del Photoshop completo, entonces idealmente se va a ver todo lo que estoy haciendo en Photoshop y no van a ver esos saltos que dices tú en la grabación. Al menos igual voy a revisar en todo caso. Si no, no tengo drama con hacer la Es algo clase de del nuevo, así Discord, que creo que es algo del Discord que claro. reconoce las ventanas de la interfaz de Photoshop Ujú. como por separado y cuando hace cada una la muestra Qué extraño. independiente. No tenía idea. Sí, creo que es algo de Discord que ya como que interpreta esas instancias. Y pues yo tengo una pregunta más como hacia la clase. Sí, dale. ¿Se tiene en cuenta, digamos, en composición cuando hay, digamos, un plano contra plano? O Mm, cuando o sea, como cuando en una escena hay varios planos, entonces, no sé, es que creo que esa noción la vi en otro lugar, en la que, digamos, en la misma escena hay varios planos, varios como cámaras en la misma ujú. escena. Claro, Entonces, en los cortes, el espectador, digamos, quedaba con los ojos, digamos, en un personaje, ¿sí? claro. Y en el siguiente plano, justo quedaba encima como de otra cosa importante de ese plano, ¿sí? Ujú.
Entonces me preguntaba, es como, ¿eso se considera también como parte de composición, siendo que es como otra ventana, otro plano? Claro, sí, de hecho sí. Por eso voy a armar la otra clase que viene y voy a hablar más en detalle justamente de lo que tú mencionas, como cuando ya hay muchos tipos de cámaras distintos funcionando, perdón, dentro de la misma escena y por qué se utiliza específicamente ese tipo de cámaras dentro de esa escena. Porque claro, en una película hay cientos y cientos de cortes. Entonces, de repente, incluso pasa que podemos tener... ¿Alguna ha visto como la película de Gato con Botas? La de Mm, DreamWorks. DreamWorks, supongo, pero hace mucho tiempo. Ya. Hay una escena que es súper interesante de esa película, porque en una parte de la película ellos están como en una caravana. No me acuerdo dónde iban, creo que iban como a plantar una semilla o algo así. Y teníamos como a los personajes obviamente dentro de la caravana y aquí habían, creo que era un caballo, no recuerdo qué. Entonces teníamos como muchas escenas, uno que era como mostrar la caravana y todo eso, y habían como montañas y cosas así alrededor del carruaje. Lo interesante es que, claro, había muchos cortes de escenas, y uno de los cortes de escena era interesante porque justo el gato con botas con el otro personaje que había, que no me acuerdo cómo se llamaba, era una gata, tenían un diálogo como bien personal. Entonces lo que hicieron Mm. fue que en la misma caravana enfocaron a estos dos personajes hablando entre sí, como ahí hablando entre sí, dentro de la caravana, de nuevo. Y aquí, atrás en el fondo, había como una pared, como que estaban pasando por una roca grande y esto era solo pared. Cuando una escena anterior veíamos que ahí no había ninguna pared, o sea, estaba la caravana y aquí había, no sé, una montaña, una roca, qué sé yo. Pero por el propósito de la escena en sí, donde queríamos ver como una escena donde había más como una intimidad entre ellos dos, llegaron e inventaron una pared aquí y la pusieron cuando no había ninguna. Y lo encontré súper choro porque, o sea, debe ser un modismo chileno, súper interesante porque, claro, en una misma escena podemos hacer distintos tipos de cámara, pero al mismo tiempo, si en el fondo, en el background, no hay como elementos que me ayuden a generar cierta intención, puedo llegar e inventar algo, una excusa para lograr la intención que yo quiero lograr. Entonces, por eso pongo el ejemplo de que ellos llegaron y inventaron una pared aquí, que no estaba en una escena que no estaba en la escena anterior, perdón. Y eso, y obviamente en conversaciones no es que se utilice siempre un plano medio, sino que se pueden Sí. utilizar varios tipos de planos, contrapicado, picado, plano general, master shot. De hecho, sería como interesante ver específicamente un plano perdón, una escena de conversación y cómo la cantidad de planos que podemos utilizar solamente para ese propósito. No sé si Lo que resolvió un dices, poco. sí, sí, lo que dices, digamos, en esa escena en particular, eh, sería que entre el plano de la caravana, el plano como general de la caravana y el medio de los personajes, hubo como un salto de continuidad o algo así para focalizar el diálogo. Claro, no era un salto tan extremo, es bien sutil. Mm, Pero ok, claro, ellos llegaron y pusieron una roca, algo ahí, para que se generara como una sensación de encierro donde hay intimidad. Como cuando tú hablas con la persona, porque ellos dos se gustaban. Entonces, cuando hablas con una persona que te gusta, tú quieres intimidad. Tú no buscas un espacio abierto bueno, depende de cada uno, pero ellos querían generar esa sensación, claro. ya, comprendo, gracias. Ok. Y quizás una pregunta más. ¿Puedo preguntar yo?
Sí, dale. Ah, imaginemos que quiero hacer una ilustración para presentar un personaje que sea plano general y quiero como que en esa escena se vea profundidad, que se vea como el foreground, midground, background. ¿Qué puedo hacer como para planear eso? Ya, en una escena que, ok, claro, quieres enfocarte en el personaje principal, entonces tenemos como, ya, Baymax, listo. No necesariamente los planos enteros que son para mostrar el personaje entero, valga la redundancia, deben estar al medio, pueden estar un poco corridos, pero generalmente sí es al medio. Entonces, claro, podemos generar en el fondo como un midground y un background, no sé, por ejemplo, no sé, ya él está encerrado en una habitación, en un taller, entonces hay cosas aquí y todo, no sé, unos cuadros, etcétera, muchas cosas. Y justamente podemos poner como, no sé, una ventana aquí atrás. Y que nos muestra un poco el fondo también. Y no sé, un pájaro volando por aquí. Entonces ahí estoy utilizando como midground, background. De forma súper sencilla, obviamente hay formas más, quizás un poco más inteligentes o interesantes de hacerlo, pero se puede, se puede. En general, de hecho, en la escena de Paprika misma, esta, que es plano entero, donde veo el personaje completo, obviamente solamente veo los pilares del circo, pero entiendo que hay un circo Ujú. con las escenas con los elementos que veo. Y aquí hay un elemento que está al frente. O sea, ella se dirige hacia ese lugar. Entonces aquí tengo un elemento que está al frente. Entonces, claro, sí puedes jugar mucho con el fondo y con el personaje en sí. También yo tenía un ejemplo acá mismo, ahí, donde puse este personaje aquí, que es una Master Shot, como interactuando con el jardín de acá, pero aquí atrás también tengo background, Ujú. tengo elementos ahí atrás, y aquí también. Y puedo colocar cosas en primer plano. Aquí no puse por tiempo, porque esto es un sketch, pero puedo colocar cosas en primer plano también. O sea, de repente, este mismo, este mismo objeto que está aquí lo pude haber puesto en primer plano. Ahí. Que no me interrumpa demasiado la composición, pero es un juego. Eh, lo que tenemos que hacer es pensar que nuestros ojos son una cámara y empezar a como ahí a arreglar las cosas en la escena para que funcione bien la composición. Entonces puedo tener objetos justamente en primer plano, midground, este es midground y el background de atrás. No sé si eso responde un poco. Sí, sí, muchas gracias. Súper. Así que eso. Entonces lo voy a dejar hasta acá por ahora. Ay, disculpen el tema del disco, no tenía idea que hacía eso, de cómo saltarse de una ventana a otra. Sin embargo, la grabación que estoy haciendo es del Photoshop completo, así que cuando suba ahí la grabación pueden ver, ojalá todo lo que estuve haciendo, hablando y ustedes no veían, ahí lo van a poder ver. Así que eso, los dejo y muchas gracias por unirse. Y cualquier cosa también me pueden preguntar por interno o en el canal que tengo acá en el Discord. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Que estés muy Ay, bien. gracias. Llegué tarde, pero bueno. Pucha, Dani, nah, tranquilo. Ay, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Todo súper bien. Contento. Mañana Full voy a de hacer trabajo. un... ¿Ah? Full de trabajo. No he estado contando trabajo en realidad. Con hartas cosas que hacer, pero no necesariamente trabajo. Sí, algunos proyectos em, como interesantes por ahí, pero de tiempo he estado como súper relajado. Súper relajado. ¿Y tú? Oye. No, bueno, yo estoy haciendo trabajando con varias personas aquí ahorita. Estamos haciendo una animación. Buena. Entonces, por eso ando perdido. Ando así como que ando entre produciendo y reuniéndome con el equipo y reunión. Y casi ya no me da chance ni de estar aquí un ratico. Las noches de vez en cuando. Oh, sí, sí. Sí, yo pasé ya por esa etapa de como de full con cosas. Ahora como, no sé si es por un poco más sabio, pero no tomo tantas cosas que hacer. Entonces, como no me quiero estresar tanto en la vida porque ya tengo cosas Claro. que hacer. Pero sí, igual ahora me va a salir como un trabajo de animación, no me han confirmado, pero ojalá Coño. salga. Igual sería interesante. Sí. Coño. Mira, te voy a mandar vi que me escribiste. Te voy a mandar lo que te piden feedback, ¿viste? Dale, Dale, para pues, mandar. bueno, te lo mando. Súper. Y ahí vamos hablando. Yo los tengo que dejar, así que... Ay, mañana es jueves. Ah, creo que el jueves no tenía algo o así. Ay, de repente yo me confundo. Por eso no me meto en tantas cosas, porque después se me olvida qué es lo que tengo que hacer. ¡Ah! ¿Qué tenía puesto yo? Bueno, uno o es mañana o el viernes tenía como programado hacer un stream para que también ahí todos hablemos y conversemos y la cosa loca. Así que ahí si se unen, te unes Dani también. Los Claro, claro. espero. ¿A qué hora? ¿No sabes? Es a las 10 PST. El Ah, era el viernes. viernes. Era el viernes, El sí, viernes. perdón. Sí, Ok, yo creo que sí puedo estar un ratico. buena Aprovecho y esa. bastante rico. Bueno, pues. Dale, pues, papá, cuídate. Yo igual Ya, me voy. cuídense, que estén bien. Bye, Chao, chao. bye. Bye. Bueno, chao.